bochornosa. Escuchemos lo que dice el presidente Alregatas. Yo he estado presente en el tema, así que podría decir que casi he sido testigo de los hechos. ¿Okay? Y para mí ha sido completamente orquestado por el señor Correto, para justamente tener la cobertura mediática que tiene en este momento, victimizarse, ¿no? Y decir, bueno, que está siendo agredido. Esa es una cortina de humo y por lo tanto dilata el tema que lo tiene complicado, que son las denuncias que tiene en su contra y sobre todo la entrega de los padrones electorales que están reclamando en este momento al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMP. Bueno, el presidente Alregatas es un ciudadano informado que además sabe leer perfectamente la ocasión con la que algunos personajes públicos tratan de desviar la atención. Bien, quería preguntarle al señor Tubino si siente que de alguna manera este tipo de hechos subrayan más el doble rasero y subrayan más la falsa moral, ¿no?, que tienen algunos que se sienten justamente los policías o los jueces de la decencia en el Perú. Eso es indudable, Beto. Mira, y en mi caso, lo mío sucedió el 1 de octubre del 2019. Luego del cierre del Congreso. Así es, al día siguiente. Vale decir del golpe de Estado de Vizcarra. Así es. Para decirlo con todas sus letras. Pero por supuesto, y mira, y ese día, 1 de octubre, en la mañana, tuve una comunicación con el congresista Olachea, que era el presidente del Congreso, y me dijo, oye, Carlos, vente por acá, que hay que ver algunas cosas, en fin. Entonces, efectivamente eso es lo que hice. Llegué a la primera barrera en la avenida Bancay, y entonces ahí los policías hablaron, etcétera, con quien les había ordenado colocar las barreras, y al final me dijeron, mire señor, usted no puede entrar por acá, tiene que ir al siguiente puesto de control que tenemos. Entonces me acompañaron algunos empleados del Congreso que estaban ahí, llegué al siguiente punto y de ahí me desviaron 2 veces a otros 2 puestos, pero mientras tanto se fue acumulando gente atrás mío y esa gente estaba enardecida, comenzaron a tirarme algunas cosas, en fin, pero en un momento dado, uno de los policías me dijo, señor, yo lo acompaño al siguiente puesto de control, porque así me desviaron en varios puestos. Y entonces al final, cuando estábamos ya avanzando, llegó más gente y comenzaron a amenazarme ya de muerte. Y eso es lo que sucedió. Mira, este policía inmediatamente llamó por radio y a mí me salvó la vida un oficial de la policía que llegó con 2 caballos. Y con los 2 caballos me protegieron para seguir avanzando, y en eso ya al momento de llegar a otra barrera, ahí me cayó el cono. Pero si hubieran tenido, mira, una bomba molotov, me la tiraban. Sin duda. Si hubieran tenido una roca, me la tiraban. Pero eso no era para reírse, eso era una agresión a una persona mayor, a un funcionario que había dejado de ser congresista el día anterior. Por un atropello. Así es, pero eso no era para un trato de la forma como fui tratado. Y mira, y Beto, al final, la foto del cono que me cae en la cabeza, felizmente por la parte blanda y no por la base, y fue la foto del año. Claro, el meme del año. Así es. Claro, todo el mundo se burló y hicieron escarnio de tu persona con eso. Y bueno, lo que pasó con el congresista Burga es igual o peor, porque en este caso todos recordamos a Carlos Ezeta. Yo lo recuerdo muy bien porque estuvo en este programa, un muchacho con algún tipo de problema, no sabemos cuál porque no soy psiquiatra, pero algún tipo de problema tiene, que aprovechó una conferencia de prensa para lanzarse sobre el congresista y darle un puñetazo cobarde y artero porque evidentemente él estaba dando declaraciones. ¿Ha podido saber, congresista Burga, quiénes estuvieron detrás? Porque obviamente este no es un chico que pasaba por ahí y se le ocurrió. No, es más, te digo, yo sigo pensando que hay una mano negra detrás de todo esto, porque es muy difícil que una persona sin documentos pase las rejas del Congreso que tiene seguridad. Él ha pasado a las puertas del Congreso y cuando he estado haciendo la conferencia de prensa me ha agredido cobardemente. Es más, esto fue celebrado por algunos medios de prensa como La República, que inclusive sacó una caricatura sobre ese acontecimiento que me afectó, que inclusive claro, me afectó el pómulo y tengo una fractura en la nariz inclusive hasta ahora, ¿no es cierto? Y que además
en un momento Canal ATV, a través de Julián Nausor, quiso transformar al victimario en víctima, porque hizo un programa completo diciendo que pobre jovencito que lo van a meter 12 años preso habiendo cometido una agresión. Si es una persona de 25 años que sabe lo que hace, creo que merece una pena. Si bien es cierto, yo no he presentado la denuncia, pero creo que la Fiscalía, después de algunos días después de la agresión, ha tomado el caso de oficio. No solamente eso, congresista, sino que en las redes sociales elevaban a Ezeta a la categoría de héroe nacional y lo dibujaban al lado de Grau y de Bolognesi. Es más, porque era una hazaña patriótica haber cometido esa cobardía sin nombre. Es más, te cuento algo. Yo hace poco, de curioso, pregunté al procurador del Congreso si es que había actuado de oficio. Bueno, el procurador del Congreso, que tiene la función de defender a los congresistas, no ha hecho absolutamente nada. Bueno, no me sorprende. No, a mí tampoco. No me sorprende. No me sorprende, más estando la mesa dirigida por los caviares, ¿no? Bueno, desgraciadamente, mucha gente dice que acá tenemos un delirio de persecución, que vemos caviares en la sopa, pero desgraciadamente no es así. Ojalá lo fuera, ojalá lo fuera. Quiero hacer un acápite aquí para tocar el tema del embajador Hugo de Sela. Sucede que el embajador Hugo de Sela le envió una carta al señor Ronald Sanders, que es un embajador representante de Antigua y Barbuda ante la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en Washington, D.C., que evidentemente se tomó las libertades de opinar sobre nuestro proceso electoral y santificar los resultados desde su posición de funcionario de la OEA. El embajador Hugo de Sela, representante permanente del Perú, le envía una carta, que es lo que corresponde, y le dice: quisiera informarle que el proceso electoral en mi país aún no ha culminado y que de acuerdo a la Constitución y las leyes peruanas, este proceso concluye con la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una carta que le envía el 25 de junio, está fechada en Washington. ¿Y qué pasa unos días después? No, ¿qué pasa el mismo día? Impresionante la velocidad, pensé que se habían demorado un poco más. La resolución del Diario del Peruano, pasando el retiro al embajador Hugo de Sela por haber osado enviar esta carta, recordándole a un representante de la OEA que en el Perú las elecciones no han terminado. Lo votaron. ¿Quién? Sagasti. Sagasti manda esta carta, esta resolución, suprema, en la que dice que Hugo de Sela pasa la situación de retiro por cumplir en la citada fecha 70 años de edad. En la citada fecha, ¿saben cuándo es? El 4 de agosto. ¿Y qué estamos? Junio. Pero no, el día que manda esta carta lo pasan a retiro, porque cumple 70 años en agosto. Interesante. Háblenme ahora de cuáles son los hilos que se mueven acá en todas las instancias. ¿Pero qué podemos esperar de un congresista encargado de la presidencia, Beto, cuando se niega a firmar una ley que eleva al distrito de Cajamarca, el primer distrito en el interior del país que lucha contra el Sendero Luminoso, el 15 de febrero del 83 y el 21 de mayo del 83, donde fallecen 127 personas, comuneros y pobladores de ese distrito que se enfrentan al Sendero Luminoso? Se niega a firmar la ley. La presidenta del Congreso ha tenido que firmar la ley para declarar el pueblo benemérito a Cajamarca. Yo he estado la semana pasada... ¿No la quiso firmar? No la quiso firmar. No tuvo, como tú dices, las boloñas ni siquiera de observarla, pero tampoco la quiso firmar. Y eso es una afrenta a todos aquellos que se enfrentaron al Sendero Luminoso en la peor época. ¿Cómo lo ves la denuncia que acaba de hacer Fiscalía a los militares en retiro? Y de eso vamos a hablar luego el reportaje de Claudia Toro, que ya está listo, y que nos habla de todas estas mañas, irregularidades, trampas, trucos que están minando esta etapa interminable de la segunda vuelta. Porque dentro de las cosas que Claudia Toro ha descubierto está el hecho, silenciado por la prensa, de que la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, candidata a la vicepresidencia de Pedro Castillo, ha solicitado licencia en RENIEC, porque es una alta funcionaria de RENIEC, solamente desde el 12 de marzo de este año hasta el 10 de abril. Ha pedido licencia de un mes. Y la solicita, dice, con motivo de las elecciones nacionales. Quiere decir que en este momento Dina Boluarte es funcionaria activa de RENIEC y la prueba está en que ha cobrado su sueldo este mes. ¿Qué les parece? Adelante con la nota.
Esta noche en Veto a saber los dinámicos del fraude, funcionarios, operadores y opinólogos internacionales que defienden a todos los responsables de las irregularidades electorales en Perú y de las actas denunciadas. Una organización criminal y política que ha cometido una serie de delitos. Diego Mellado es un abogado español y embajador de la Unión Europea en Perú. El último jueves, este grupo emitió este comunicado. La Unión Europea y Estados miembros en Perú consideran que el proceso electoral del 6 de junio ha sido libre y democrático. Confiamos en las autoridades electorales para la solución de los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos. Pues bien, ¿cómo puede la Unión Europea emitir un pronunciamiento electoral en Perú si no posee un equipo de emisión electoral, ni mucho menos nombraron a un jefe que conformara una delegación dedicada a observar la segunda vuelta presidencial a nivel nacional? Un síndrome de omnipotencia. La representación de la Unión Europea se haya pronunciado sobre un proceso que no ha supervisado. Aquí hay una situación muy grave y sería importante que el representante de la Unión Europea nos informe quién es la persona de la política exterior europea que le ordenó a él tomar esa decisión. Veto a saber conversó con el embajador Mellado, pero se negó a responder una simple pregunta. ¿Existió una misión electoral en Perú? Yo le he explicado que en este momento no estamos haciendo ningún tipo de declaración y que lo hemos introducido en el tuit. Doctor Mellado, no hay una misión electoral en Perú de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué se basa este tuit, este comunicado? ¿Quién era el jefe de la misión electoral de la Unión Europea en Perú? La información en el tuit, de verdad. ¿En qué se basa, embajador Mellado? A mí en este momento estoy en el carro. El embajador español Mellado ha gestionado la entrega de 360.000 euros en un aporte para ONGs peruanas como Proética, Transparencia e IPIS. Aquí lo vemos al lado de Augusto Álvarez Rodríguez y Alan Wagner, nuestro canciller. Precisamente, Wagner fue presidente de la organización Transparencia, a la cual Mellado financió con cientos de miles de euros. Hoy vemos a Mellado al lado de Pedro Castillo, 5 días antes de la segunda vuelta electoral. La Unión Europea está una vez más jugando un papel nefasto en Iberoamérica y en este caso en Perú, como lo ha estado jugando recientemente en Cuba de una forma absolutamente escandalosa. La Embajada de la Unión Europea en La Habana dice que Cuba no es una dictadura. La OEA observó las elecciones en Perú y las declaró libres, justas y creíbles. La OEA debe defender sus conclusiones y pronunciarse en contra de los intentos de sofocar la voluntad del electorado. La elección mayoritaria de Pedro Castillo debe mantenerse. Eso es democracia. Ante esta grave aseveración, el embajador de Perú ante la OEA, Hugo de Sela, se vio obligado a responderle a jefe de la OEA de Estados Unidos, Ronald Sanders, aclarándole que las elecciones en Perú aún no habían culminado. Excelencia, de acuerdo a la Constitución y las leyes peruanas, este proceso concluye con la proclamación de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Increíblemente, ese mismo día, 25 de junio, Francisco Sagasti ordenó su retiro. El argumento fue que de Sela cumplía 70 años el próximo 4 de agosto, por lo tanto excedía el límite de edad. Claro, Alan Wagner, canciller de la República, tiene 79 años y complicados problemas de salud. ¿Están tratando de borrar las pruebas del fraude diplomático? Si ha habido escándalo en la Cancillería por las vacunas corruptas, ¿quién dice que no puede haber escándalo por una elección corrupta en el exterior? La Cancillería está comprometida con un montón de actos de corrupción y aquí no se ha venido a transparentar, aquí se ha venido a ocultar y tapar lo que ha ocurrido. Es evidente que de Sela no hacía eco al mensaje internacional que el Foro de Sao Paulo ha ordenado repetir, que las elecciones en Perú son transparentes y que aquí no existe ninguna denuncia o irregularidad.
es un bolsón de muertos que va a inclinar la balanza a quien mejor le convenga. Luego pasa al Jurado Nacional de Elecciones y ellos también tienen el deber de depurar. Pero en este caso, por eso denunciamos organización criminal, porque en el tiempo se han encargado de que esos fallecimientos sigan apareciendo. En efecto, los aliados socialistas del mundo, los aliados de Nicolás Maduro y la dictadura cubana, tuvieron su primer congreso con su candidato en Perú, Pedro Castillo. Aquí estuvieron figuras del submundo político, como el español José Luis Rodríguez Zapatero, el operador de Cristina Fernández y Alberto Fernández en Argentina, Jorge Enrique Tayana y Manu Pinedo de Podemos, el defensor del corrupto Lula da Silva. Todos ellos, adoradores de Maduro y hoy defensores internacionales de Pedro Castillo. No van a descansar. Aquí hay una estrategia preestablecida y es una deslegitimación que van a intentar prolongar durante ese mandato. Por tanto, hay que fortalecer extraordinariamente el apoyo internacional al gobierno electo de Perú. Esta elección de Perú era clave. Todos lo sabemos, porque produce una mayoría de gobiernos progresistas y sobre todo teniendo en cuenta que por delante tenemos Chile y tenemos Colombia. Ojalá en Brasil, donde el compañero Lula vuelva a ser presidente, como indican todos los sondeos, estamos en condiciones de que los pueblos latinoamericanos se pongan de acuerdo, encuentren espacios de cooperación y de integración. Gracias por respaldar abiertamente ante el mundo, como lo han hecho también la Comunidad Europea. No queda otro espacio sino esperar que las autoridades electorales hagan lo correcto, ver que no solamente políticamente se hagan las cosas transparentemente. Me siento fortalecido como un gobierno electo por este pueblo. Muchas gracias, muy agradecido. Incluso la misma candidata vicepresidenta, Dina Boluarte, a todos estos defensores de la corrupción y la dictadura, les pide su intervención en Perú y su apoyo político. Uno de los miembros del Jurado Nacional Electoral renunció, pero como este señor es parte de ese grupo denominado los cuellos blancos, su renuncia tiene solamente propósito de prolongar cada día más la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. Dina Boluarte es jefa regional de RENIEC, fue candidata a vicepresidenta y también al Congreso. La ley indica que los jefes de entidades del Estado deben renunciar 6 meses antes, pero ella solo pidió licencia sin goce de haber. Con lo cual está claro que de cualquier forma la señora Dina Boluarte ha incumplido con la ley. Y con ello, el Partido Perú Libre también incumplió con la ley, al igual que el Jurado Nacional de Elecciones, para favorecer la candidatura del señor Pedro Castillo. Pero esa candidatura, la candidatura de esa plancha presidencial, es nula. Esta es la licencia laboral que Boluarte presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene fecha del 17 de diciembre del 2020, cuando debió ser un mes antes. Además, la pide solo por un mes, desde el 11 de marzo al 12 de abril. Lo cierto es que Boluarte ha seguido en campaña y no ha vuelto a su oficina del RENIEC en Surco. Entonces, ¿cómo es posible que Boluarte cobrara 9.000 soles al Estado si hasta el día de hoy sigue de licencia y en campaña electoral? Esta es la página web de la RENIEC. Cuando vamos al portal de transparencia y vamos a ir a la parte donde se señala el personal. Y aquí, donde se especifica el año, seleccionamos 2021, el mes, abril, y aquí escribimos el apellido de la señora Boluarte, candidata a vicepresidenta de Perú Libre. Buscar personal y automáticamente nos abre este listado de personal de abril del 2021. Régimen laboral CAS. Apellidos y nombres: Boluarte Segarra Dina Ercilia, abogada. 2 pagos efectuados en el mes de abril a la señora Dina Boluarte por 4.500 soles. Si la señora estuvo de licencia, ¿cómo es que figura este pago en abril? Una respuesta que la jefa de RENIEC, Carmen Velarde, debe darle a todo el país.
Un ente que entregó un registro con miles de peruanos fallecidos desde hace 10, 15 o 20 años, incluso a bebés con 10 días de nacido, a quienes convirtieron en adultos y les dieron un número de DNI para que puedan votar. Un padrón que fue entregado a la OMPE y validado por el Jurado Nacional de Elecciones. El mismo jurado que hoy se niega a abrir el padrón para que los 32 millones de peruanos sepamos la verdad y caigan de una vez por todas todos los integrantes de los dinámicos del fraude. Qué curioso además que la lista de electores no coincida con la lista de vacunados o vacunables, mejor dicho, ¿no? La lista del Ministerio de Salud de personas vacunables en el Perú registra una diferencia enorme, ¿no?, con la lista de electores. Es una cosa curiosa porque en la lista de vacunables están de 18 para arriba. Entonces habría que aclarar si esa diferencia son muertos, son menores de edad, ¿por qué los electores son más que la lista que tenemos de personas aptas para ser vacunadas? Esa es una pregunta para Sagat. No solamente eso, Beto, también hay una incongruencia entre las personas que se apuntaron voluntariamente para la dosis de la vacuna. Se decían que eran 12.000, te acordarás, y solamente en relación aparecían 9.800. Había una diferencia que nunca se aclaró, ¿no es cierto? Que habrán sido lo que compraron, pues, ¿no? Así es, lo que obviamente. compraron su vacuna como la gente del... Pero además de eso, los 487 que se vacunaron indebidamente, eso fue informado por la Comisión COVID del Congreso al Ministerio de Salud, para que sean retirados. ¿Y entonces? Hoy día ¿por qué nos no cuentan un cuento chino diciendo que recién los están retirando. Cuando eso fue informado en la Comisión COVID, con la Comisión de Salud, a los funcionarios del Ministerio de Salud. O sea, Ugarte lo sabía. Ugarte lo sabía, y los funcionarios del Ministerio de Salud lo sabían, como el viceministro de Salud lo sabía. Antes de terminar e ir a la pausa, la señora Dina Boluarte sabe perfectamente que está violando la Ley Orgánica de Elecciones, que impide, en su artículo 107, postular a la presidencia o vicepresidencia a cualquier funcionario de una institución electoral. La señora Dina Boluarte tendría que haber renunciado, tendría que haberse ido de RENIEC y no pedido solamente un mesecito de licencia. Tenía que haber renunciado y sigue con el vínculo laboral a pesar de que ha participado en la elección, ¿no? Y a pesar de que cobra. Este país realmente es de locos. Esto no puede estar sucediendo. Esperamos una respuesta de las autoridades porque esto, en circunstancias normales, invalidaría la plancha, ¿no? Tienes ahí a una funcionaria de un registro, de una institución electoral participando en la elección. Es absolutamente irregular. Tenemos que ir a una pausa, pero antes, si tu billete de 100 soles pudiera hablar, te diría, sabes que no